Desde que comenzó a hacer largometrajes, Mike Leigh había tenido interés en desarrollar un filme con un protagonista masculino, tomando en cuenta que demasiadas esperanzas y la vida es dulce, pues están enfocadas dentro del espectro femenino, y sobre todo como una especie de deuda que Leigh tenía frente a Tullis, al sentir que lo desaprovechó pues, en esta última película y sobre todo porque había sido uno de sus actores más fieles, saliendo incluso en sus cortometrajes. Fue por ello que le ofreció el protagónico para su siguiente película, en donde Leigh estaba influenciado pues, por varios aspectos. En primera, quería construir la idea de un hombre de inteligencia, pero cuyo potencial es siempre desgastado. Leigh pues abandonaría incluso la pretensión de hacer de su personaje un hombre estudioso porque encontraba mucho más interesante la idea de una especie de autónomo, pero también apoyado con la llegada por ese entonces del amenazante nuevo milenio, del cual no parecía escuchar otra cosa más que la del fin del mundo y un absoluto apocalipsis social. Dulles aceptaría intrigado y para la construcción de Johnny, su personaje, en los confines de lo paranoico, comenzaría a leer un montón de material conspirativo, religioso y filosófico que en sus propias palabras le dejaron el cerebro en llamas, con ideas rabiosas, algo que no sería ajeno a una visceralidad expuesta en el público cuando grababan estos acosos, en donde incluso la policía se acercaría para intervenir de una posible golpiza que podrían evitar de parte de un loco. Siempre que veo listados de las películas más perturbadoras, entre los caníbales del Amazonas, tipos con motosierras, películas japonesas de tortura y la única parte de la trilogía de la muerte de parte de un italiano, aparece una imagen de David Thewlis gritando como maníaco, agarrando un café y un cigarro. Esto desde que tengo memoria en leer los listados, siempre me ha parecido intrigante, en de pronto ver además una cara familiar en esta lista de tabúes, considerando que mucha gente podrá reconocer a Tullis como el querido profesor Lupin de Harry Potter. Bueno, esa película es Desnudo y tiene una razón de estar ahí. Con ello no quiero venderla a la par de los títulos de sangre y violencia que puedan tener sus compatriotas en la lista, porque de hecho Desnudo tiene una aproximación muy compleja sobre lo decadente de su mundo, al que no desea mostrar con la violencia imaginativa, y más bien sí en un tono palpable y mugroso, una inmundicia de mierda. Desnudo sigue a Johnny, interpretado por David Thewlis, quien desde un inicio lo vemos haciendo actos que de inmediato le ganan el postulado de un villano del filme, ya que Johnny se encuentra asaltando sexualmente a una mujer que se lo quita de encima y al amenazarlo, este huye robando un coche, llevándose una mochila. Ese es nuestro protagonista. Huyendo de la policía, llega hasta Londres, en donde se encuentra con su expareja, Louise, interpretada por Leslie Sharp, una chica que trabaja como secretaria casi todo el día y quien no está presente para abrirle la puerta de la casa que comparte con otras dos mujeres. Sandra, una enfermera que se encuentra de vacaciones, y Sophie, interpretada por Kathleen Keglich, una vaga igual de Johnny que le encuentra atractivo, gracioso y fogoso. Desnudo nos enseñó la agresividad de Johnny y de cómo este usa su renovado encanto sexual para encarar a su expareja, lo cual te termina haciendo por cuestionar en el razonamiento de que alguien aguante a un tipo tan nefasto. La realidad es que Johnny sigue un patrón de conducta totalmente narcisista y petulante, en donde al no ser correspondido en la casa, pues sale a la calle. Y de pronto Desnudo abandona pues, el espacio del drama hogareño para pasar a una complejidad mucho más imposible de generar en otra película. Sobre todo por su protagonista, Johnny, es una construcción de lo más compleja. Es como si de pronto alguien absorbiera la personalidad de Bugs Bunny de ser un sujeto inteligente y astuto para obtener su propio beneficio, que sale a la calle sin correa y sin tapujos, y este termina interactuando con diversas personas a las que constantemente vapulea y no deja pues, de tratar de pendejas. Johnny es al parecer superior a todos los demás, un sujeto de inteligencia y curiosidad que lee con voracidad, pero que es un vampiro emocional, porque a pesar de que ocasionalmente asoma una humanidad y entendimiento por otros que la pasan peor, su franqueza y ruptura de frenos morales lo hacen ofensivo todo el tiempo. Desnudo se mueve del drama a un humor bastante ácido en ver estas interacciones, que pasan de un vagabundo que retrata la realidad del apocalipsis dejado por el thatcherismo y la pobreza por la que deambulan los más mugrosos, a un relato de horror con una camarera que de pronto no se puede despegar de un hombre al que no le conoce las intenciones verdaderas, punks desolados, violentos, o que solo quieren contribuir al sistema para alimentarse y seguir despotricando de él, y el momento más infame presente en un diálogo pues, teológico, sin cortes, entre Johnny, que en todo momento parece un vagabundo, y un guardia de seguridad que lo acoge esperando una retribución pues samaritana.
De hecho, la interacción de Johnny y el guardia alcanza pues confines dentro del teatro de lo absurdo, con dos hombres dentro de un espacio surreal de una oficina en completo abandono, llevando una labor de seguridad incesante mientras se debaten preguntas sin respuestas obvias dentro de la naturaleza del universo, o por lo menos eso se entabla en un inicio, con la dominación de Johnny enfrascada a tal punto de no dar su brazo a torcer y terminar como siempre en fastidiar a la pobre alma que le prestó atención un segundo. Pero detrás de todas estas interacciones, Desnudo termina pues humanizando a Johnny. Humanizar no es lo mismo que perdonar, claro, y estos elementos grotescos de la película pues obviamente los vamos a señalar, pero Johnny tiene patrones maníacos desatendidos y en donde su lado más vulnerable muestra una compulsión infantil de robar libros más que nada y de estar quieto, absorto en sus detalles, de no tener preocupaciones fuera de sus disparates febriles. Uno cae en cuenta de pronto que esta resonancia de sabiduría de Johnny es una coraza que oculta un bicho bastante vulnerable y que para el acto final del filme termina por explotar y profundizarlo. Y lejos de buscar un arco redentivo, Mike Leigh postula una decadencia absoluta, de un hombre negado al perdón, a las respuestas fáciles y a un final hollywoodense, con esta cáscara miserable huyendo como la rata que es, pero pues por cuánto tiempo más, si es que lo hemos visto en su lado más vulnerable. Uno incluso podría percibir aspectos literarios o derivados en Johnny como pues, Hamlet o Raskolnikov, en estos aspectos de complejidad, en los filos de la sociedad y la locura y la autodestrucción. Desnudo es un viaje caótico en donde realmente no sabes qué es lo que va a suceder y en donde la agilidad del diálogo y las interacciones construidas en un naturalismo absorbente te capturan, te hacen papilla por más de 2 horas y pues es genuinamente graciosa. Estos disparates de filosofía barata absorben a la gente y terminas de alguna forma disfrutando la tortura ajena de las personas sin fin para sus objetivos. Pero, y esto es el gran pero, la principal controversia en Desnudo es su clara misoginia y sobre todo la perspectiva que se tuvo hace 30 años al respecto. No es que mostrar actos irreparables y aberrantes de la sexualidad sea un tema que no deba de tratarse, y creo que Desnudo en lecturas modernas los aproxima como una bomba de incomodidad, de algo que estarían dispuestos a conseguir los protagonistas masculinos, quienes toman como tontas a las mujeres del filme, pero que dentro de su propia percepción también es que no son presa inmediata, anteponiendo sus intereses y fortalezas antes de caer presa, y en donde los sometimientos parecen decir no más allá de un control sexual o de furia, sino más bien de la disparidad de clases y de la apropiación de los necesitados ante favores que no pueden rehuir. Sobre todo Mike Leigh trataba de dar un espacio de interpretación a los actores de Johnny en comparativa con los de Jeremy, un tipo mucho más grotesco que su actuar, una bomba sexual que obtiene un gozo de la violencia al que Johnny apenas logra obtener en sus encuentros. Pero vamos, no hagamos distinciones. Tener un encuentro sexual consensuado también indica el ritmo y el tono. Y si Johnny o cualquier persona establece un tono sexual violento no correspondido y lo perpetúa, pues eso es abuso sexual. Es importante notar eso porque es un tema que le repugna responder al director, quien fácilmente podría acceder a representar esto sin necesidad de una repercusión moral o de censura, y de que no comprometió la película a tomar un camino pues didáctico o educativo porque confía en la plena percepción de las audiencias de saber que esos momentos se encuentran pues en lo aberrante, pero no, y de hecho lo ha interpretado como algo que lo posiciona para enfatizar a Johnny en un aspecto heroico, como de decir, bueno, por lo menos él no viola completamente. Eso es bastante malo. Tras su paso por Cannes, Desnudo ganaría Mejor Director y Mejor Actor en premios bastante reconocibles y admirables, pero para su corrida comercial el 5 de noviembre de 1993, pues no se hizo muda su recepción. Ann Wilson, del Sunday Telegraph, mencionaría que todas las mujeres son víctimas que ruegan ser humilladas, y Geoff Brown, del Times, mencionaría que el corazón de Mike Leigh va hacia las almas inseguras y perdidas, pero las mujeres son bolsas de boxeo o paradas de pits para los hombres, algo que Leigh se permite en su afinidad por lo caricaturesco. Pero encontraría varios defensores, como inesperadamente a través de voces como la de Susan Sontag, la gran teórica del cine, que la mencionaría en su ensayo La descomposición del cine, un ensayo muy famoso, en donde apuntaba a la poca valentía del cine comercial y que la cinefilia misma, la relación de la forma de arte como una práctica social e intelectual, puede que se encontraba pues igual de podrido. El gran filme, el logro de una vez de la vida, se había vuelto algo raro, pero Sontag menciona varias películas que han logrado algo especial en estos años, entre ellas Desnudo.
Nunca dice por qué, pero que la posiciona al lado de cineastas como Godard, Wells y Tarkovsky expone sus pretensiones modernistas. Ninguna otra película había ofrecido sensibilidad expuesta como la de Mike Leigh sin esperar una empatía directa, de enfrentarnos. Y eso pues, es destacable a 30 años. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Me dijeron ayer que Desnudo, a pesar de ser una película muy controversial y con temas sexuales y con escenas de sexo pues, bastante gráficas, está en YouTube, entonces pueden buscarla. No sé por cuánto tiempo, porque vamos, el algoritmo en algún momento va a detectar que hay un levantón de una película que no debería estar ahí, pero véanla. La verdad es que sí es una película muy controversial, es una película que también expone un lado muy oscuro, pues, esta filosofía que puede presentar el director y también su protagonista, pero creo que es una película muy destacable, una película muy interesante y sobre todo yo siempre he creído más en la condición de censurar una película y prohibirla, pues verla y pues tratar de entender por qué fue importante en su momento y qué nos puede decir en estos tiempos. Sobre todo considerando que pues en estos tiempos con el auge de estas mucho más descabelladas teorías de conspiración y de este pues conservadurismo violento y también que despotrica contra las mujeres y contra las personas de otras preferencias e identidades sexuales, pues creo que no estamos tan alejados de lo que pues, en 1993 parecía algo descabellado, de un hombre pues, contra todo el mundo. Nos vemos.